Saludos, estimados seguidores de Ventanas Culturales RD, a nuestro público selecto de El Cercado, Hondo Valle, Vallejuelo, La Mata de Farfán, a nuestros oyentes de Miami, Raúl Hernández, Origuita Hernández y Julián Hernández, a nuestros seguidores de Gaspar Hernández, a nuestros seguidores de todo el país y del universo, ¿verdad? Porque este es un programa que va a YouTube. Esta noche o hoy conversamos con mi maestro, quien además es coproductor de este programa, Alejandro Arbelo Polanco. No lo dice él, lo digo yo, una de las voces más autorizadas de la filosofía dominicana. Y esta noche quiero conversar con Alejandro sobre Jesús. El Jesús que para los cristianos es el Redentor, el que vino a purgar nuestros pecados y vino a pagar por nosotros una deuda de pecado que teníamos, vino a sacrificarse. O sea, Dios se hizo hombre para redimir al hombre. Pero ese Jesús, como personaje histórico, está bien documentado, como personaje religioso, lo conocemos. Su vida fue tan trascendente que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Ese Jesús que es tan importante que los hombres de ciencia, una parte reconocen la existencia de ese Dios creador, pero otra parte ponen en duda la existencia de ese Dios. Y digo ese Dios porque según la doctrina cristiana, Dios es uno y es trino. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero últimamente hay un gusanillo que ha estado rondando por mi cabeza, que me ha preguntado, ¿cómo ve la filosofía a Jesús? ¿Cómo ven los filósofos y la filosofía como ciencia, cómo ven a Jesús? Bueno, lo primero agradecerte esta nueva oportunidad, Fran, de conversar de un tema que es un tema sensible, un tema crucial, un tema cardinal, no solo para los dominicanos, sino para toda la historia de Occidente. Jesús. Jesús es visto desde la filosofía, como creo que se desprende de lo que acabas de decir, desde múltiples perspectivas. Porque la filosofía no es un discurso unívoco como la ciencia. Tú eres un científico y tú sabes que en la ciencia se llega a unos puntos de referencia que son por lo general de una sola vía. Pero en filosofía hay múltiples caminos. Yo sé bien que entre la población dominicana circula la falsa creencia de que en filosofía predomina el ateísmo, pero no es así. No es así. La mayoría de los filósofos son teístas o creyentes. Y cuando hablamos ya de teístas, de filósofos creyentes, necesariamente tenemos que remitirnos a Jesús. Si vamos a hablar después de su nacimiento y particularmente después de la irrupción del apóstol Pablo en el cristianismo. Pero antes incluso de la aparición de Jesús, uno puede encontrar en los filósofos presocráticos, para referirnos a la filosofía occidental, ¿verdad? No ocuparnos en este momento del tema de la filosofía en la India, en la China o en el África antigua. Ya en Platón, en Aristóteles, están las ideas, las creencias en Dios.
están claritas. Bueno, pero te voy a interrumpir. No, no interrumpes. Pero tengo entendido que cuando Sócrates, Platón, los presocráticos, quienes vinieron después de Sócrates, pues era un mundo politeísta. O sea, los griegos tenían muchos dioses, Sí, los romanos tenían muchos dioses. Entonces, yo creo que justamente una de las grandezas de Jesús radica en que como que Jesús viene a unificar toda esa creencia en diferentes dioses y se impone como un Dios único. sí. Pero había, vamos a decir, entre los griegos, la idea de un Dios principal, un Dios que predominaba por encima de los demás dioses, y había dioses menores. Si uno se detiene un poco en la imaginería de nuestra religión, verá que entre nosotros también hay un Dios único que está por encima de otras divinidades. Por ejemplo, tú decías, hacías alusión hace un momentito a la Trinidad. Dios Padre, Jesús, Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de divinidades. Son tres divinidades que se funden en una. Y para los que nos sentimos, nos identificamos con el credo católico, sabemos que además están los santos y están las vírgenes. Y están los ángeles. Están los ángeles, están los arcángeles. De manera... Perdón, vírgenes, no, hay una sola. Hay una virgen y y muchas, hay muchas advocaciones de la Virgen María. Sí. Entonces, en el caso de los griegos, está clarísimo en Sócrates y Platón, por ejemplo, la revisión a la divinidad. Hay un Dios que está por encima de los demás dioses, que es Zeus. Y en el caso de Aristóteles, se conocen las denominadas 5 vías, que luego va a rescatar Santo Tomás de Aquino, que son 5 posibilidades de demostrar, lógicamente, la existencia de Dios. Pero bueno, la gran, digamos que la gran explosión en términos ya cristianos va a venir con la patrística, con los padres de la iglesia, es decir, San Isidoro, San Agustín, Santo Tomás, y hay alrededor de 8 siglos en que la filosofía va a estar plenamente dedicada a la consideración del tema de Dios y de la teología y de la metafísica vista desde el punto de vista de la religión. Es decir, que se impuso la filosofía, podríamos decir, religiosa. Sí, una filosofía de alto contenido religioso. O teológico. O teológico, pero eso llega hasta el día de hoy. Eso llega hasta el día de hoy. Entonces, Jesús va a jugar un papel de primer orden. Porque Jesús, como tú decías, hay un Jesús histórico, hay un Jesús trascendente que es parte de la Trinidad, pero hay un Jesús también que es un pensador, que deja un pensamiento y que deja un ejemplo y que deja una trayectoria, una serie de actitudes a partir de las cuales se enhebra ese sistema de pensamiento cristiano que luego va a tomar fuerza en la escolástica y en la patrística. Por lo que tú dices, me gustaría quedarme callado porque no. Yo si disfruto escuchándote, pero por lo que tú dices, un Jesús pensador, me viene a la cabeza ahora, no lo quiero comparar con Sócrates, porque para mí Sócrates, bueno, el gran Sócrates, pero era un mortal, ¿verdad que sí? Pero Sócrates, por ejemplo, no escribió nada y escribió mucho, porque después Platón puso sobre el papel todo lo que Sócrates enseñó. Entonces Jesús, tengo entendido que por su propia cuenta, él no escribió nada, pero lo que él enseñó, entonces los evangelistas lo han puesto como doctrina. Exactamente, es un paralelismo formidable, hermano Frank, el que has hecho. Sócrates no dejó nada escrito, pero otros escribieron en su nombre y recogieron sus enseñanzas. Jenofonte, Aristófanes, Platón, el discípulo por excelencia, y
E incluso el propio Aristóteles, en un texto titulado Sobre la interpretación, dice que a Sócrates se le atribuye el haber descubierto la inducción, un tipo de razonamiento, y los conceptos generales. Digo esto porque al igual que acontece o acontecerá posteriormente con Jesús, hay mucha gente que dice que Sócrates no existió y que Sócrates fue un personaje inventado por Platón. Y no es así, hay muchos testimonios que dan cuenta de que Sócrates sí existió, aunque no dejó nada escrito. Y es el caso de Jesús también. Jesús no dejó nada escrito, pero nos quedan los testimonios de los evangelistas. Son alrededor de cuatro evangelistas, y está, bueno, también las cartas, aparte del evangelio apócrifo, aparte de los apócrifos, como el de Judas, como el de los manuscritos del Qumran, el otro evangelio, que se supone que fue escrito por un discípulo llamado Juan. Entonces, en Jesús se puede filiar perfectamente un pensamiento filosófico. Si era religioso o no Jesús, ya eso es otro asunto, porque Jesús, él mismo no se decía religioso, y él no hablaba de fundar una religión. Aunque hay una expresión que él dice a Pedro, dice, tú eres Pedro, que significa piedra en latín, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero iglesia proviene del griego eclesía, que lo que significa es asamblea. O sea, nosotros decimos, voy para la iglesia, pero lo correcto sería decir, voy a la iglesia, es decir, voy a la reunión, voy a la asamblea de los fieles. Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo. El templo es el lugar físico, donde se reúnen los fieles. Es decir, para hacer una analogía que no viene al caso, una cosa es la asamblea de una cooperativa o la asamblea de un partido político o la asamblea nacional, cuando se reúnen los diputados y senadores en ocasiones especiales, reforma constitucional, recibir el informe del presidente anual o recibir el juramento del presidente cada 4 años, y otra cosa es el edificio donde se reúnen. Entonces, Jesús, claro que tiene un pensamiento y tiene unos seguidores y tiene unos discípulos que recogen esos testimonios. Entonces, en Jesús hay un pensamiento que es un pensamiento por las situaciones de la época que conocemos y por el hecho mismo de que él no dejó nada escrito como otros, como Confucio, por ejemplo, que sí dejó, o Mencio, que sí dejó una obra, que vivieron 4 o 5 siglos antes que Jesús, pero a partir de las enseñanzas que nos legaron sus discípulos, se puede reconstruir el pensamiento de Jesús, que es lo que se hace también con Sócrates y lo que se hace con los filósofos presocráticos. O sea, de los filósofos presocráticos, por ejemplo, de los 7 sabios de Grecia, lo que se conservan son decires. De Pitágoras, lo que se conservan son decires. También la mayoría de las obras de los filósofos presocráticos, como Genófanes, Parménides, Heráclito, Demócrito, se perdieron. Y lo que ha llegado a nosotros son lo que se recogió del fragmentos, referencias, alusiones, muchas de Aristóteles, de Platón, etc. Entonces, bueno, la analogía está planteada, y esa analogía de Sócrates y Jesús que tú has planteado, hermano Fran, me parece sumamente interesante, porque no solo se asemejan Sócrates y Jesús en el hecho de que no dejaran un cuerpo de obra escrito,
sino que se asemejan también en que fueron condenados injustamente a muerte, porque chocaron contra la religión y la política de su época, contra el sistema de la época. Y no solo eso, también se asemejan en el estilo de vida, un estilo de vida de renuncia, un estilo de vida de conformarse con lo necesario para vivir, aunque hay cosas que también los separan. Por ejemplo, Sócrates casó y tuvo hijos, pero Jesús no. Pero bueno, eso tampoco descalifica, porque en filosofía es habitual que los filósofos no tengan hijos y no se casen. Tú sabes que yo voy a aprovecharme esa inferencia tuya ahora, porque hace mucho que yo estoy por comentarte que hay un paralelismo también entre Jesús y Sócrates con respecto a la defensa de la verdad. Sócrates renunció a que lo pusieran en libertad, o sea, Sócrates no aceptó, con tal de no doblegar y de no renunciar a la verdad, que le perdonaran la vida, o sea, mantuvo hasta el final su posición, y lo mismo Jesús, porque cuando Pilato le preguntó a Jesús, dicen que tú eres el Hijo de Dios, Jesús dijo, tú lo has dicho. Claro. Entonces, para mí, en esas dos partes, Jesús y Sócrates también, en su momento, prefirieron vivir la consecuencia de mantener su planteamiento y defender lo que ellos entendían que era la verdad. Excelente. No sé qué tú piensas. No, totalmente de acuerdo. Me parece una observación excelente. Y no solo la verdad, también algo que es muy sensible a ti por tu formación como jurisconsulto, tanto en Jesús como en Sócrates hay una defensa a ultranza, hay una búsqueda del sentido de la justicia, de lo justo. O sea, en Jesús uno puede encontrar expresiones como dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no se te parece a la expresión aquella de que lo justo es dar a cada quien lo que le corresponde. El concepto de justicia. El concepto de justicia. Y no se te parece como una gota de agua, otra gota de agua, aquel planteamiento de Jesús de la ley de oro que está en el Sermón de la Montaña, de que ames al prójimo como a ti mismo. No te remite a la doctrina de los derechos humanos, que en América va a tomar cuerpo con el Sermón de Montesinos. Y no está ahí, no hay ahí una pauta, una cifra para la doctrina de los derechos humanos. Y eso no soy yo quien lo señala justamente es Peñavalle, en un ensayo sobre Montesinos y las encomiendas en Santo Domingo. O sea que interesante. Con ese planteamiento Jesús abre ventanas a lo que luego va a ser el derecho de gentes. Establece pautas. Pautas para el derecho de gentes y para la doctrina de la igualdad, que va a tener su punto culminante en la Revolución Francesa, con aquel principio de la igualdad, fraternidad, igualdad. Eran tres. Igualdad y solidaridad. No, creo que no. Como libertad, igualdad y algo así. Sí. Entonces, el pensamiento de Jesús está ahí. Y yo invito a los jóvenes y aún a las personas de nuestras edades que no han leído los evangelios, a que se acerquen a los evangelios y los lean, porque van a encontrar motivo de inspiración para la búsqueda de la verdad y para la lucha en pro de un mundo cada vez más justo. Pero en términos éticos, de ese planteamiento que se ha dado en llamar la ley de oro, también podemos encontrar, por ejemplo, en Kant, una repercusión en lo que se ha dado en llamar el imperativo categórico. Kant es quien lo llama así. Sí, Immanuel Kant, en un libro que se titula
la fundamentación de la metafísica de las costumbres, dice que hay un imperativo categórico que es inmanente a todos los seres humanos, que reza como sigue: actúa de manera tal que la norma de tu acción se pueda convertir en legislación universal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que tú tienes que amar, es como la inversión de la fórmula cristiana, que tú tienes que amar al prójimo de manera tal que cualquier acción que tú te permitas, tú estés en condiciones de permitirse a otro ser humano. Y él plantea también en ese mismo librito, que es un librito breve, un libro pequeño, que una segunda formulación del imperativo categórico, que es que nunca debemos ver en los seres humanos, ni en los demás, ni en uno mismo, un medio, sino una finalidad en sí mismo. Entonces, es fácil remitirlo a la ley de oro de Jesús. O sea, ¿a quién le gustaría que lo usen como un medio? Que se sirvan de él como una cosa para conseguir dinero, para conseguir poder, para conseguir fama, para conseguir prestancia, para conseguir cosas. A nadie. Bueno, pues si tú no lo quieres para ti, no lo quieras tampoco para el otro. Entonces yo creo que Jesús es una invitación a la moral, una invitación a la civilización, una invitación a la sana convivencia. Bueno, todavía hoy su pensamiento está tan vigente como en el tiempo en que él lo expuso. Mira, tú decías ahorita que en el mundo cotidiano pensamos que la filosofía es adversa a la religión. Pero cuando uno ya alcanza ciertos niveles, uno se pregunta incluso, ¿por qué a los sacerdotes tienen que hacer un filosofado? Claro. Los sacerdotes hacen un filosofado. Y algunos de nosotros decimos, bueno, eso es para que sepan cómo defenderse de los ataques que puedan hacer a la fe cristiana. Entonces, te hago esta pregunta porque quiero traerte, recuérdate que lo que estamos haciendo es cómo la filosofía ve a Jesús. Bueno, es que el occidente, la cultura occidental, tiene tres fundamentos, como tres columnas básicas. Una de esas columnas es la filosofía griega. Otra de esas columnas es el derecho romano. Y la otra columna es el pensamiento cristiano. Entonces, la iglesia católica ha desempeñado un rol civilizatorio. Lo que hoy es Occidente tiene mucho, pero mucho que ver con la Iglesia Católica y particularmente en nuestra América. O sea, nuestra América, el derecho de gentes, como hablábamos, el derecho de gentes parte de Jesús y de Montesinos. Pero yo digo que el derecho de gente nació aquí, sin duda, con el sermón de Adviento, muchísimo antes de la Revolución Francesa. Claro que sí. O sea, cuando la Revolución Francesa habla de derechos humanos, ya Montesinos lo había hecho. Exacto, pero temprano, en el siglo XVI, 1500, creo que es 1512, sí. el sermón de Montesinos, el sermón de Adviento. Entonces, ¿qué pasa? Que la filosofía, por ejemplo, el derecho canónico, que la iglesia tiene su propio código de justicia, el derecho canónico es un trasplante del derecho romano al ámbito de lo religioso. Y la filosofía es clave, no solo para la divulgación o la persuasión de los creyentes potenciales, sino que la filosofía es clave
para la comprensión misma del sentido hondo y trascendente del pensamiento de Jesús y del pensamiento de los padres de la iglesia. Porque ocurre que la mayoría de los filósofos son creyentes. Y los filósofos, claro, lo que pasa es que a veces la gente entiende que los filósofos no llegan a la conciencia de la creencia en Dios por la vía de la fe, porque la filosofía tiene sus propios su propia vía. caminos. Por ejemplo, para ponerte un caso, de las 5 vías que Santo Tomás de Aquino dice encontrar en Aristóteles. Por ejemplo, él dice, todo está en movimiento. Esa es la vía del movimiento, del motor inmóvil. Todo está en movimiento en la naturaleza. Y hoy eso es más verdad que nunca, porque hoy tenemos acceso a la cuántica y al mundo de la física atómica y subatómica. Entonces, todo se mueve. Ahora, hay que suponer que algo se mueve porque es movido por algo. Pero él dice, si nos remitimos y regresamos al inicio del movimiento, tenemos que admitir que hay un motor, algo que hizo que se moviera todo, pero que él mismo no se mueve. Ese motor inmóvil es Dios. Otro principio u otra prueba de la existencia de Dios es la de la causa incausada. Dice, el principio de causalidad. No hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. Todo lo que es efecto es porque tuvo una causa. Entonces, igual, por regresión al infinito, hay que llegar a la convicción de que hay una causa que fue incausada. Una causa que es una causa sui, una causa primera. Esa causa primera es Dios. Y aún más cercana a nosotros es la llamada prueba ontológica de la existencia de Dios, que aparece en el discurso del método de Descartes, que es la siguiente. Él dice, es evidente que yo tengo ideas perfectas en mi cabeza. Yo puedo concebir, por ejemplo, un hombre perfecto o una mesa perfecta o una línea recta perfecta. Pero es evidente que esas líneas, ese hombre, esa mesa, no existen en la realidad, pero en mi mente sí. Yo puedo concebir un hombre perfecto o una sociedad perfecta. Y entonces, ¿de dónde vienen esas ideas perfectas? Por ejemplo, de que un triángulo es igual a 2 rectos. O sea, que un triángulo tiene necesariamente la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. ¿De dónde viene esa idea? Porque claro que cuando yo trato de dibujar un triángulo, siempre le sobrará o un poquito o le faltará un poquito. ¿De dónde provienen esas ideas? Entonces dice Descartes, esas ideas perfectas tienen que provenir necesariamente de algo perfecto. Ese algo perfecto es Dios. Dios es la suma perfección. ¿Qué es lo perfecto? Aquello a lo que nada le falta ni nada le sobra. Entonces, si Dios es perfecto, pues Dios existe. Porque si no existiera, le faltaría por lo menos una condición para ser perfecto. ¿Cuál? La de la existencia. Entonces, ese tipo de razonamiento son muy profundos. Desde la religión pura, desde la fe, no se comprende. Porque la fe es como se define, creo que en Efesios, la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Entonces, no, en filosofía se llega también, múltiples filósofos han llegado a la conciencia de la existencia de Dios, pero por la vía racional. Es otra vía, porque ¿por qué tenemos que renunciar a las vías racionales para llegar a la conciencia de Dios? ¿Acaso no fue Dios que no es Dios que nos da el libre albedrío?
la capacidad de juzgar, la capacidad de pensar por nosotros mismos, la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Entonces, ¿dónde está establecido que la única vía para acceder a Dios son los sueños, la intuición, la fe? Y la razón no puede ser también una vía. Pues a los sacerdotes, como tú decías, y a los pastores evangélicos se les instruye en filosofía, precisamente para que tengan esa otra vía, no necesariamente para persuadir, ni para persuadirse, ni para defender su credo, más bien para profundizar. Más bien para profundizar en las cualidades de lo trascendente, que es aquello que estando en nosotros nos acerca precisamente a la divinidad. Pero ahora se me ocurre a mí que si la Iglesia Católica hace eso, entonces la Iglesia Católica también ve a Jesús desde el punto de vista de la filosofía, del pensamiento filosófico, porque por alguna razón ella enseña a sus sacerdotes filosofía. Claro, claro. Además, yo creo, Frank, que la idea de Dios, la idea de Jesús, el pensamiento cristiano, no requiere del silencio de nuestra mente. Es el propio evangelio el que nos manda a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Es el propio evangelio el que nos invita a ser niños para el mal y la maldad, pero maduros en la forma de pensar. O sea, el cristianismo no es una ingenuidad como la gente cree. Y cuando uno toma la vida de Jesús, para que veamos un aspecto bastante central de la filosofía, que es el pensamiento crítico, que creo que tú lo subrayaste cuando hablabas de Sócrates, al hacer el paralelismo. Cuando uno estudia la vida de Jesús, se da cuenta de que Jesús no fue pasivo. Jesús no fue pasivo. Y él mismo lo dice. Uno dice, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la guerra, yo vine a traer la espada. Incluso sacó a los mercaderes con el látigo del templo. Con el látigo del templo. Pero cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, cuando Jesús viene, ¿con qué se encuentra? Con que hay una religión dominante. ¿Cuál es? El judaísmo. Es decir, la religión del Pentateuco, que es la religión mayoritaria en Israel. Porque muchos cristianos creen... Los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías, claro que sino no. Como un profeta mayor. Como un profeta más. Y en eso tienen la misma percepción que los musulmanes. Los musulmanes aceptan a Cristo, pero como profeta, no como hijo de Dios, ni como Dios. Entonces, la religión judía, el hebraísmo o judaísmo, está basado en la Torá, en los primeros cinco libros. Muchos cristianos, sobre todo luteranos o evangélicos, como aquí les llaman, creen que los judíos son evangélicos. No son evangélicos, es una religión distinta. Son judíos. Son judíos. Y en los evangelios está bien clarito. Cuando Jesús llega, él se encuentra que hay una religión dominante. ¿Cuál es? La religión mosaica. La misma que hoy es mayoritaria en Israel. De hecho, en una entrevista que le hice a tu hijo, Francisco Alberto, qué bonito, sobre la primacía de Pedro, el primer asunto que tuvo que dilucidar Pedro en el primer concilio cristiano es que los seguidores de Cristo se preguntaban que si para ser seguidores de Cristo había que circuncidarse, como lo exigía la religión judía. Entonces, ahí se estableció que no, que para ser cristiano lo que se necesitaba era seguir a Cristo. Exacto. Que la condición de circuncidarse no tenía nada que ver, porque entonces si era una obligación, entonces estábamos aceptando que todo íbamos a ser del hebraísmo o del judaísmo. Exactamente. O sea, por ejemplo, yo te puedo, en ese mismo sentido que lo ha planteado Francisco Alberto, el sábado para el judaísmo
es sagrado. Es sagrado. Y entonces hubo un milagro que Jesús hizo en sábado. No sé si fue el milagro del endemoniado, que No, fue el de la mujer adulta. No, el del paralítico. Ah, el En del la- paralítico. En la fuente que estaba frente al templo. Exacto, el del paralítico. Tenía 38 años con la siendo Con paralítico, minusvalía. con minusvalía. Entonces, le dijeron, oye, pero es que hoy es Sabbat. el día del Sabbat, es el día del Señor, hoy no se puede hacer milagros. Y yo le digo, oh, ¿y a qué pastor que se le cae una oveja porque sea sábado no lo va? ¿Qué está haciendo? Contraviniendo una norma del judaísmo. No es así. Pero además le dijo, el sábado está hecho para el hombre, No el hombre para el sábado. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en Getsemaní, y llegaron los soldados romanos, creo que fue, ¿cuál fue el que lo negó? Pedro. Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a uno de los centuriones, y Jesús la tomó y se la puso. Si yo hubiera venido a hacer la guerra, yo le hubiera pedido a mi padre 4 legiones. Sí, no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Entonces, sin embargo, cuando uno lo compara con el judaísmo, por ejemplo, uno lee el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo es un libro que permite comprender perfectamente al pueblo de Israel de hoy, que se guía por el Pentateuco. Porque el libro de Éxodo es el libro de la conquista. Dios le promete. La conquista de la tierra prometida. Claro, Dios le promete a Moisés una tierra que está habitada. Y ellos la conquistan a sangre y fuego. Y eso es lo que están haciendo hoy. Es un pueblo guerrerista. Porque precisamente el fundamento de su religión es la guerra, la conquista. Pero ese no es el fundamento de la religión cristiana, que es la nuestra. La religión nuestra es la religión del amor, la religión del amor al prójimo, la religión del respeto por el derecho del otro. ¿Cuántas pulgadas de tierra ha ocupado la República Dominicana alguna vez de Haití? Ni media, al contrario, le hemos regalado. Le hemos regalado en tiempo de Trujillo, le regalamos donde nació, donde lo Pedro que Santana. es Pedro Santana, Hincha, San José de la Atalaya. Entonces eran territorios, San Miguel de la Atalaya, Juana Méndez, esos eran territorios dominicanos. O sea, y cuando han ingresado al territorio dominicano los haitianos y los dominicanos los han combatido con justo derecho, los llevan hasta la frontera y de ahí se devuelven. O sea, eso te habla del peso del cristianismo en la actitud histórica de los dominicanos. Recuérdate que República Dominicana nació bajo el lema de Dios, patria, libertad. Y el juramento trinitario, ¿cómo comienza? En nombre de la Santísima y Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente. O sea que los dominicanos hacemos bien en ocuparnos, en comprender, en estudiar el pensamiento de Jesús. Porque el cristianismo es una de las vetas de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestro comportamiento histórico. Yo no entiendo cómo algunos dominicanos se pierden en eso y se empeñan en desarraigar lo que es un costado importantísimo, como tú has dicho, de nuestra identidad. O sea, no. El cristianismo, particularmente en su versión católica, pero el cristianismo en sentido general, es un componente básico del modo de ser de los dominicanos. Pues, pero aún más, hermano Frank, cuando yo te quiero preguntar, cuando... Pero soy yo que te pregunto a ti. Bueno, pero es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Lo que pasa es que como tú y yo somos los dos productores del programa. Esto no es una entrevista. Bueno, es una conversación. Es una conversación. Perfecto.
Pues cuando Jesús es llevado ante Pilatos, ¿cuál es la actitud de Pilatos? Que era el procónsul del imperio romano, que tenía ocupado a Israel en ese momento. En el momento que Pilatos dijo, oye, Yo no encuentro, yo no encuentro culpa en este hombre. ¿Quién se le aparece? Caifás. ¿Quién era Caifás? Bueno, en ese momento el sumo sacerdote para los israelíes. El sumo sacerdote del judaísmo. Del judaísmo, porque por eso, y aquí podemos entrar a, como dicen ustedes los filósofos, a diletar sobre el hecho de que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre ti pero también le dice Cefa, tú eres Cefa, que también Cefa, hay una, que quede claro, Cefa, pero no Caifás. Fíjate que se parecen. Sí. Jesús dice, a partir de este momento, el sumo sacerdote, o a mi partida, el sumo sacerdote será Pedro. Exacto. No Caifás. No Caifás. Entonces, ahí está claro que hay en Jesús un pensamiento crítico. O sea, Jesús no viene a dejar las cosas como las encontró. Él vino y ejerció su criterio. Y finalmente, ¿quién es que presiona a Pilato para que juzguen y crucifiquen a Jesús? Caifás, el sumo sacerdote de la religión anterior. De la religión anterior. Entonces, porque ellos entendían que quizás con la desaparición de Cristo se acababa el problema, el tormento. El tormento para su religión, para su cuerpo religioso. Entonces, ¿qué yo veo en eso, hermano Frank? Que Jesús es también una invitación a pensar y a pensar por nosotros mismos. Es decir, a repensar nuestro tiempo, nuestro mundo y el pensamiento dominante. Mira, yo tengo en mi credo personal dos pensamientos referidos a Jesús. Digo, creo en Dios hecho hombre porque todos y cada uno de nosotros somos la manifestación palpable de su existencia. Y otra parte de mi credo personal dice, creo en el amor como única doctrina para alcanzar la paz en el mundo. Exactamente. Y esa doctrina del amor a que remite ese filosofema moral tuyo, está en Jesús clarita. Eso es el ama al prójimo como a ti mismo. Pero el amor al prójimo como a ti mismo no significa, como mucha gente cree, que yo debo odiarme a mí. Claro que no. Si te odias a ti mismo, no podrás ser capaz de amar. O sea, lo primero para tú ser capaz de amar es amarte a ti primero. Amarte a ti. Por eso dice, como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, esa es una fórmula que nos incita a evitar el egoísmo y el egocentrismo. Porque no es que me ame a mí como a mí mismo y que los demás no existen o que los demás son un medio para yo conseguir dinero, fama, prestancia, cosas. No. Es que me ame a mí en la misma medida en que yo amo a los demás, viceversa, que ame a los demás en la misma medida que me ame a mí mismo. Y ahí no hay una pauta para la convivencia. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, ¿habría guerra en el mundo? No. ¿Habría feminicidios en la República Dominicana? ¿Habría tantos accidentes de tránsito como los hay hoy? No. O sea, no, porque es que yo tengo que en mí amar al otro. O sea, que en Jesús hay una filosofía de la alteridad, una conciencia del otro. Yo soy en la medida en que soy con los demás. Yo soy en la medida en que soy en los demás. Si yo no me descubro en el otro, en mi señora, en mis hijos, en mis hermanos, en mis amigos, en mis alumnos en la universidad, en mis vecinos, entonces yo no soy cristiano, yo soy precristiano. Si yo puedo poner una música aquí, donde estamos,
que entorpezca el sueño o la tranquilidad de los vecinos, yo no estoy actuando como cristiano. Claro. Entonces hay una filosofía moral en el cristianismo que yo creo que puede ser de mucha ayuda, de mucha salvación, aún en el presente. Mira, Alejandro, hace muchos años se dio una situación con el profesor Juan Bosch, que le editaron unos planteamientos que él hacía sobre Dios. Y esos planteamientos que él hacía era sobre el famoso Dios de Spinoza. Pero le editaron la entrevista y en esa entrevista hicieron ver como que Juan Bosch decía que no creía en Dios. ¿Qué es lo que dice Spinoza de Dios? Esa es una pregunta constante, porque quien hace célebre ese concepto de Dios de Spinoza es Einstein, que le preguntaron que si él creía en Dios. En una ocasión él dijo, sí, claro que sí, yo creo en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza, tal como lo plantea en su tratado teológico político y en su ética, es un Dios que está en todas partes. Eso está en los evangelios, que dice claro que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisapiente, es decir, omnisciente. Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo y Dios está en todas partes, en todas partes. Luego, Spinoza entiende en el mismo sentido en que hablábamos hace un momento, que yo no puedo dañar a la naturaleza. Yo no puedo exterminar a los otros seres humanos. Yo no tengo derecho a arrojar bombas, ni sobre Gaza, ni sobre Ucrania, ni sobre Haití, ni sobre Irán, No, yo no puedo, porque al hacerlo, yo estoy matando una parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Dios es la totalidad del universo, la totalidad de lo existente. Y eso está bien claro en el primer versículo del Evangelio según San Juan, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo, esa es la traducción de Nácar Colunga o católica, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, es el misterio de la encarnación de Jesús, que es Dios, deviene humanidad y de humanidad deviene divinidad otra vez. Eso es dicho en 3 palabras, la filosofía de Hegel, que parte del espíritu subjetivo, se convierte en espíritu objetivo y cierra el ciclo deviniendo idea absoluta. O sea, estamos hablando de Hegel, un filósofo del siglo XVIII, ya. O sea, de donde viene el marxismo, de donde viene el existencialismo, o sea, una de las filosofías más ricas del pensamiento moderno. Entonces, ¿qué pasa con Don Juan? Que yo te voy a hacer una anécdota, no para ti, sino para el público que pacientemente sigue nuestra ventana cultural. Le permite entrar a sus hogares. Exacto, a través de Saleca. Hay una anécdota de Atuey. Cuando llegaron los conquistadores españoles, Atuey se escapó en una canoa y fue a dar a Cuba. El cacique Atuey se escapó en una canoa y fue a dar a Cuba. Y entonces le dicen, aquí le habían dicho que como que se arrepintiera para que fuera al cielo. Entonces le dijo, acá, y en el cielo van a estar estos que maltratan a los indios y que, pues yo no quiero estar en el cielo. Claro que no. Entonces,
Cuando llegó a Cuba, otra vez le dijeron, entonces él llevó como en una saquetica muchas pepitas de oro. Y dijeron, no, porque Dios, dije, mire, ¿cuál es el Dios de los españoles? Y volteó la saquetica llena de oro Y la dejó caer en el río, en un río. Ese es el Dios de los españoles. Entonces, a propósito de Don Juan, ¿qué es lo que pasa con Don Juan? Que Don Juan no cree en ese Dios institucionalizado que sirve a los intereses de unos pocos, de los poderosos. De los poderosos. Pero si aquí, o de las estructuras religiosas, pero si aquí hay un cristiano en el sentido estricto de la palabra, que hizo política para el bienestar de todos, que vio en cada desvalido una pizca, un fragmento de Dios, fue Don Juan. Don Juan sí creía en la igualdad. Don Juan sí creía en el amor, en la doctrina del amor al prójimo. Y no era ingenuo porque Don Juan estudió muy bien la Biblia. Estudió muy bien la Biblia y ahí están sus textos: Judas Iscariote, el calumniado, y David, biografía de un rey. Y en los textos que estudiábamos, los que fuimos circulistas, yo en mi caso a finales de los 70 del PLD, él hacía alusión a Jesús en varias ocasiones. O sea, y tomó a la Iglesia Católica como modelo de organización. Claro. La Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y es muy importante esa alusión que tú haces a la Iglesia Católica, porque hay otro prohombre del que yo creo que Don Juan es continuación, porque lo dijo en el discurso de fundación del PLD histórico, el PLD que fundó Don Juan, que el PLD se fundaba, lo dijo, para completar la obra de los trinitarios, la obra de Juan Pablo Duarte, y esa obra es esa que comienza con esa declaración del juramento trinitario. En nombre de la Santísima y Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente, nosotros y esos trinitarios y ese Juan Pablo Duarte que tú has mencionado, que es fundador y presidente de la Trinitaria, es el que propone que la religión del Estado Dominicano es la religión católica, apostólica y romana. Eso no hay que olvidarlo. Independientemente de que la Constitución declare la libertad de cultos, que en el proyecto de Constitución de Duarte está planteado a sí mismo. Sí. La religión del Estado es una cosa, pero hay libertad de cultos. Quien quiera puede practicar la religión que quiera. Y eso está bien planteado, está bien claro en Duarte. Pero además, él es el que diseña el lema que aparece en el escudo de la nación, que es Dios, patria y libertad, República Dominicana. Me imagino que escoge el versículo de y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Que vemos que empalma perfectamente con Sócrates y con Jesús. Pero es él también el que diseña la bandera, que dice que tendrá una cruz blanca en el medio, y 4 cuartos, azules y rojos. O sea que el ser cristiano es también un modo de ser dominicano. Bueno, la verdad, Alejandro, que conversar contigo es un verdadero banquete, pero lamentablemente el tiempo en televisión es un tirano. Hemos llegado al final. Al final en el programa de esta conversación, que luego tú y yo continuaremos fuera de cámara, y entonces yo quedo con la impresión de que en el mundo de la filosofía son más los que creen en Dios que los que no creen en Dios. Absolutamente. Pero además el ateísmo no es algo exclusivo de la gente que hace filosofía. No, hay muchos ingenieros, médicos, muchísimas personas, abogados que son ateos. Sí. Pero en filosofía eso no es, porque la filosofía no tiene un discurso. Que hay filósofos ateos, sí los hay, claro, pero son una minoría. En el banquete yo he conocido mucho.
El banquete, El banquete platónico. Claro, Un saludo para los amigos del banquete, del banquete platónico claro que sí. tengan la oportunidad de ver este programa. A nuestros amigos seguidores, si han llegado hasta aquí, no se olviden de darle like al programa y de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural RD. Ha sido un placer nueva vez compartir este espacio con ustedes, compartir esta rica conversación con mi amigo, profesor y tutor Tu Alejandro Albero Blanco. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite.